Bienvenidos a todos a este nuevo video. En este video vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, elija un directorio de su disco, ingrese la ruta física del mismo y asegúrese que sea un directorio representativo, es decir, con varias carpetas y archivos, que tenga carpeta y archivo ese directorio. Y proceda a leer subdirectorios y archivos en el mismo. El objetivo es mostrar la estructura del directorio como lo muestra el comando tree de Linux. La salida debe quedar como se muestra a continuación, algo así parecida. Mostrar al final la cantidad de directorios y archivos que contiene. Por ejemplo, esta es la estructura de Linux. Prácticamente te aparece que es quiénes son carpetas, quiénes son archivos. Una carpeta dentro de un archivo, 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 archivo. Y al final te muestra la cantidad de directorios que se han mostrado y prácticamente la cantidad de archivos de esa carpeta, etc. por ejemplo. Bien, nosotros tenemos algo parecido, pero en Java. Bien, primero vamos a ver, fíjense, aquí yo hice un ejemplo. Y digo, esta es carpeta, este archivo, archivo, carpeta, archivo, carpeta, y ahí muestra el total. ¿Sí? Y de esta forma vamos a intentar hacerlo. Bien, para esto vamos aquí. Vamos a crear en nuestro proyecto que ya venimos trabajando, vamos a crear una clase. Le vamos a poner main. Punto 6 lo vamos a poner. Punto 6. ¿Cómo lo vamos a poner? Mostrar directorios. Directorio file, ¿sí? Directorio y file, archivos. Ahí está, le damos un nombre, un método main y ahí está. Tenemos nuestro método main para trabajar. Nuestra clase con su método main. Bien, ¿cómo se empieza a hacer esto? La primera idea. Bien, vamos a crear contadores. Voy a crear una variable global acá afuera del método main que se llame pub. Primero voy a hacer pública static. Vamos a crear una variable global que sea entero, que sea contador de archivos, cont files. Y les inicializo en 0 prácticamente. Luego vamos a hacer un public static y vamos a crear el otro contador para contar los directorios. Sería con directory. Y lo vamos a poner así, inicializando el contador en 0. Bien. Y vamos a crear otra variable, sí, global, en este caso para esta clase, public static, que sería el simple date format. Simple date format. Control espacio y fíjense, se ha importado la dirección del simple date format. El simple date format es prácticamente una clase que me permite dar formato a la fecha. ¿Sí? Acá las fechas en Java se trabajan de tipo date. Ustedes tienen los tipos de datos, por ejemplo, una variable entera se pone int, una variable cadena de tipo string, ¿no? Bueno, ahí para la fecha, para trabajar en Java, el tipo de dato es date. Esta clase, tipo simple date format, lo que hace es darle un formato a un tipo date. ¿Sí? Entonces vamos a crear esta clase que se va a llamar, el objeto se llama SDF. Igual, y vamos a instanciarlo. New simple date format, simple contra espacio, y ya está, para autocompletar. Y dentro de esto vamos a poner el formateo. ¿Sí? ¿Cómo quiero que sea el formato de la fecha? Entonces vamos a poner entre comillas dobles una cadena. Vamos a poner que aparezca 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes, barra, y para el año le vamos a poner que tenga 4. Year. Ahí está. Y también que aparezca el formato de hora. Para hora sería espacio, bueno, poner H, 2 dígitos para la hora, 2 para los minutos y prácticamente 2 para los segundos. De esta manera, bien, vamos a esconder esto un poquito. De esta manera, este formateador que se llama SDF, cada tipo date o tipo fecha que reciba y quiera convertirlo, lo va a convertir a esta forma. ¿Sí? Este es el formato que le va a dar. 2 dígitos para el día, para el mes y 4 para el año. Y para la hora, 2 dígitos, minuto y segundo también 2 dígitos. Bien, ahora vamos a ver, ya vamos a ver más adelante el video cómo usar este formateador. Bien, lo único que tienen que saber es que le da un formato al tipo date. Y acá creé 2 contadores porque hay que contar tanto los archivos y los directorios de nuestra carpeta que queramos analizar. En nuestro caso, aquí adentro del... ¿qué más? Ah, bien, vamos a crear otra variable aquí afuera de manera global que va a representar a la dirección de nuestro directorio principal a analizar. En este caso, en el ejemplo, nos dice, bueno, estaba leyendo prácticamente el directorio que es etc. Y todo contiene dentro,
seguro directorios y archivos, o sea, carpetas y archivos. En este caso nosotros vamos a crear una variable global que representa la dirección. Si vamos a poner public, que sea global, static, que se puede usar, que sea una variable string. Como es una dirección va a ser de tipo string. Le vamos a poner dirección. Bien, aquí en esta variable, yo lo que voy a guardar es un string, ¿sí? Entre comillas doble un string, pero ¿qué va aquí adentro? Va la dirección del directorio que ustedes quieran elegir de su computadora. En este caso, vamos aquí. Fíjense, yo voy a la C, la carpeta que habíamos trabajado en los videos anteriores, ¿sí? Ahí teníamos solamente este archivo, .03, que era de tipo txt. Fíjense, lo que hice yo copiar unas cuantas carpetas, creo una carpeta. Acá tiene dos archivos PDF, una carpeta más y hay otro archivo PDF. Bien, creo una carpeta representativa prácticamente que tiene directorios, o sea, subdirectorios y tiene archivos, para que podamos ver con claridad, ¿sí? El resultado de contar los directorios y contar los archivos. Copiamos la dirección, ¿sí? Vamos a copiarla. Ahí está, esta es la carpeta que yo quiero analizar, la copian, lo pegan, ahí está. Este sería nuestro directorio a analizar. ¿Dónde está guardada la dirección? En esta variable dirección, que es de tipo string. Bien, esta es la carpeta a analizar. También la pueden pedir por consola, ¿sí? Pero bueno, en este caso solamente cambiando la dirección ya tendremos acceso a esa carpeta. Bien. O también lo pueden pedir, como les digo, por consola. Como hacen un escáner, le piden ingrese tal dirección. Bueno, el usuario tendría que ingresar esto por la consola. Pero en este caso lo vamos a hacer mediante una variable nada más que contiene la dirección o ruta del directorio principal a analizar. Bien, una vez que tenemos eso, vamos a introducirnos, ¿sí? A empezar a resolver. Vamos al método main. Aquí adentro lo que vamos a crear una clase file. File y le vamos a poner carpeta, que se llame carpeta. Vamos a poner new, vamos a instanciar al file, control espacio y ahí está. File, fíjense, viene de del lugar Java, io y file. Ahí está esa clase file. Bien, file va a ser la carpeta. ¿Sí? Acá nos está pidiendo la dirección, o sea, qué directorio analizar. Y bueno, estaba guardada en la variable dirección, que es una variable global. Ahí está, se lo pasamos como parámetro y ahí está. Entonces, esta carpeta va a ser un archivo. Bien. Ahora, como ya tenemos acceso a la carpeta, con esta línea de código vamos a crear ahora un vector, prácticamente de files, ¿sí? De archivo. En este se va a llamar archivos, o sea, va a representar los archivos que tiene prácticamente esta carpeta que hayamos analizado. Bien, archivos. Vamos a poner, y aquí vamos a usar carpeta, o sea, la carpeta principal, punto, y vamos a usar el método listFile, que me liste todos los archivos que vamos a utilizar. Bien, de el directorio principal o no. Está guardado en dirección. File lo tiene direccionado, o sea, ya está haciendo referencia a esa carpeta. Luego vamos a crear un vector de archivos prácticamente y vamos a acceder a esa carpeta principal. .listFiles. Me va a traer prácticamente todos los archivos de esa ubicación. ¿Estamos bien? Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a preguntar si aquí vamos a preguntar si la variable archivos, prácticamente el vector, es igual a nulo o vamos a preguntar si archivos punto length, si la dimensión del archivo, la cantidad de elementos que tenga ese vector es igual a 0. Si es así, prácticamente vamos a mostrar un mensaje CISO y vamos a mostrarle no hay elementos dentro de la carpeta actual. O sea, prácticamente, si este vector es nulo, o sea, no tiene nada, o si su longitud es igual a 0, prácticamente no hay nada. La carpeta está prácticamente vacía. Por tanto, vamos a mostrar un mensaje carpeta vacía, o no hay elementos en la carpeta actual.
Para el otro caso, en caso que no se cumpla eso, va a venir por el otro camino, vamos a abrir un else. Y en este else lo que vamos a hacer es, si acá no tiene archivos, para este lado sí va a tener para este camino. Dentro de esto vamos a poner un for. Vamos a crear un for, control espacio, ahí fíjense la estructura del for, seleccionamos y ahí está. El for i. ¿Desde dónde tiene que comenzar la i? La i tiene que comenzar en 0. Si es un vector, acuérdense que las posiciones empiezan en 0, en Java empiezan en 0. Esa i tiene que ser menor. ¿A qué valor? A archivos. Fíjense acá ya lo toma, ya sabe que esto es un vector, entonces ese vector ya lo coloca aquí. Archivos.length. ¿Estamos bien hasta ahí? Y el i se tiene que ir incrementando. Vamos a repetir, vamos a recorrer todos esos archivos. Dentro vamos a crear una variable file que se va a llamar archivo. ¿Sí? Archivo, no archivos. Acá este archivo porque es un vector y tiene muchos archivos. Voy a crear una variable archivo, o sea, en singular. ¿Sí? Que va a ser un archivo solamente. Le voy a asignar del vector que tengo aquí. Lo copio. Corchete, corchete. ¿En qué posición? En la posición en i. ¿Sí? Asignarle lo que esté en la posición en i. Prácticamente lo que estoy agarrando es un archivo del vector y guardándolo en la variable archivo. ¿Sí? Y así por cada una va a ir recorriendo cada archivo. Ya sea una carpeta o un archivo en sí. Lo siguiente que vamos a hacer es preguntar. Vamos a preguntar aquí adentro si que si ese archivo que estoy analizando, vamos a poner punto, vamos a acceder al método isDirectory. Vamos a ver si es un directorio o no. Te devuelve true prácticamente si es un directorio, falso si no es un directorio. Aquí está. Esto te devuelve true. Si es true, es un directorio. Si no, no es un directorio. Directorio quiere decir que es una carpeta, ¿no? Bien, si es un directorio, lo que vamos a hacer aquí adentro es mostrarlo. ¿Sí? Vamos a poner system. Vamos a poner siso directamente. Siso. ¿Está? Bien, ¿y dentro qué vamos a poner? Vamos a poner una variable string, tipo de dato string, punto, y vamos a acceder al método format. ¿Sí? Format. Aquí, string format, es la clase. Una clase string y tiene un método format. El format prácticamente, fíjense que devuelve otro string, pero con un cierto formato. En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a copiar aquí, comillas, dobles, vamos a hacerle una flechita para que aparezca en la ejecución en la consola y vamos a poner porcentaje S y vamos a poner otro paréntesis y vamos a poner porcentaje S. Luego vamos a poner menos, un guión digo, y vamos a porcentaje D. Y menos porcentaje S. Bien. Después vamos a poner coma. Y acá en vez de args vamos a poner archivo punto get name. Conseguime el nombre del archivo. Bien. Este get name es conseguirme el nombre del archivo. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, fíjense, acá puse porcentaje S, porcentaje S, porcentaje D, porcentaje S. Cuando ustedes ponen porcentaje S, quiere decir que aquí en esta sección, en esto donde estoy coloreando, se va a asignar el valor que ustedes hayan puesto en la parte derecha. Este valor se va a asignar al primer porcentaje S. Es un valor de tipo string. Y obvio, el archivo getName es un tipo string. Y se va a pintar aquí, o sea, va a aparecer aquí. No sé si se dan cuenta, aquí en la ejecución habíamos hecho esto, es esto,
Y acá aparece modelo 1, por ejemplo. Entonces, el nombre del archivo, ¿dónde se va a reemplazar? En la primera porcentaje S. S representa a string. D, ¿qué será? Dígito, o sea, un número entero. S, string. ¿Estamos bien? Hasta ahí, este getName se pintaría aquí en esta parte. Y aquí, dentro de los paréntesis, si no sé si se dan cuenta aquí, dice hay un paréntesis, paréntesis o no. ¿Sí? Acá que va, carpeta dice. Bien, pero ¿cómo hago para poner eso? Bueno, es sencillo. Miren aquí, vamos a correr un poquito esto. Vamos a poner, vamos a bajar esto. Se puede, vamos a poner una coma y vamos a hacer enter para que se baje abajo. Y vamos a poner en, vamos a poner archivo .isDirectory. Vamos a preguntar si es un directorio. Vamos a usar el if corto con el signo de pregunta. Si es un directorio, es verdadero. Aquí vamos a poner qué es lo que vamos a hacer si es verdadero. Yo quiero que muestre carpeta. ¿Sí? Dos puntos y van a poner lo que sea cuando sea falso. Yo quiero que muestre aquí archivo. Vamos a poner carpeta o archivo. Prácticamente si ese archivo que estamos analizando es un directorio que muestre esto. Este es el valor cuando la condición que pusimos con esto es verdadera. Y aquí es la acción que vamos a poner cuando la condición me dé un valor de falso. Es un if corto prácticamente. Este es el valor de verdad cuando es true, cuando es falso. ¿Sí? Entonces estos valores, ¿dónde se van a reemplazar? Aquí dentro del segundo porcentaje S. Me falta para el D y para el S. ¿Bien? ¿Cómo hacemos? En el otro vamos a poner coma, separamos con coma y vamos a poner ¿qué quiero que aparezca en la D? Yo en este caso voy a poner la longitud del archivo. Archivo.length. Bien, archivo.length me va a traer la dimensión de ese archivo. ¿Sí? Fíjense acá, esa es la longitud. Se estaría mostrando la longitud. ¿Sí? El tamaño prácticamente de la carpeta o archivo. ¿Estamos bien? Ahora nos falta para esta S. Sí, si quieren hacerlo aparecer, si no, no hay problema, no nos piden. Pero bueno, en este caso lo estamos haciendo. Y al final vamos a mostrar qué es lo que queremos mostrar. En este porcentaje S vamos a mostrar la fecha del sistema en este formato y la hora del sistema. Pero ¿cómo la muestro así? O sea, vamos a mostrar la fecha en la que se modificó por última vez y la hora de ese archivo o carpeta. Bien, vamos a poner la coma y vamos a continuar acá abajo. Aquí abajo lo que vamos a usar es el formateador que ya habíamos creado acá adentro, SDF. Entonces vamos a poner SDF, ya pusimos la coma al final, SDF, y aquí hagamos espacio, vamos a poner punto format. El format, fíjense, tiene que recibir un date y lo transforma en un string. El método format del SDF transforma un date a string. ¿En qué formato? En este que ya tiene asignado el SDF, el simple date format. Bien, aquí vamos a poner prácticamente format, vamos a poner archivo. Estamos trabajando con ese archivo, punto. Vamos a acceder al método prácticamente la última modificación, ¿sí? Que me traiga la última modificación. Bien. Entonces, fíjense, aquí se cierra paréntesis y acá hay paréntesis, paréntesis y cierra este paréntesis. Y estos dos quedan ahí. ¿Estamos bien? Ahí está, entonces, le pasamos la última fecha de modificado del archivo, lo transformamos mediante el formateador, que es SDF, y lo va a transformar a este formato. ¿Y dónde lo va a pintar? Aquí, en esta parte. Porcentaje S. Y va a aparecer algo así. ¿Estamos bien? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es prácticamente, si esto era un directorio, lo vamos a contar como un directorio. Y aquí vamos a usar la variable con directory para que se incremente. Más, para que se incremente en 1. Estamos contando porque es un directorio.
Luego aquí vamos a dejar espacio y vamos a llamar a una función recursiva, un método recursivo. Bien, ya lo voy a explicar por qué, pero ahí va a ir el recursivo. Ahora en la parte del else de este if, abro y cierro, vamos a abrir otro camino. ¿Qué pasa? Aquí es un directorio, para este camino es un directorio el archivo que estoy analizando. Para el otro camino seguro no es un directorio. ¿Sí? Para el otro camino seguro no es un directorio. Por tanto, para este camino lo único que vamos a hacer es copiar prácticamente lo mismo que tenemos aquí. ¿Sí? Lo mismo vamos a mostrarlo tranquilamente. Lo mismo, lo formato, lo archivo. Pero a este, en vez de poner la flechita, lo vamos a poner un guión nada más. Fíjense para que nos demos cuenta en ejecución que los que tienen flechita representan a carpetas. ¿Vieron? Los que tienen guión guión son prácticamente solamente van a ser los archivos, o sea los files. Bien, aquí lo vamos a poner un guión nomás, ¿sí? O dos guiones. Ustedes vayan probando también, así que no hay problema. Fíjense, cuando sea un directorio, prácticamente que aparezca la flechita. Y cuando sea un archivo, pongo un guión nada más, ¿sí? Para que quede bien, un formato nomás. Una vez que han mostrado la última fecha de modificado, ¿qué pasa? Si acá era un directorio, por este lado va a ser un archivo. Entonces, ¿qué contador uso? Con file más, que se incremente el contador en un valor de 1. ¿Estamos bien? Estamos contando porque es necesario mostrar al final la cantidad de directorios y archivos que tenemos en esa carpeta principal, que ya sabemos cuál es, ¿sí? Que está en esta dirección. Ustedes cambian la dirección y ponen la carpeta que quieren analizar. El recursivo solamente va a llamarse aquí. ¿Por qué? Porque un directorio puede tener subdirectorios adentro o no. Entonces es necesario llamar a una función recursiva. En este caso en Java un método recursivo. Bien, pero ¿cómo lo creamos eso? Bien, primero antes de terminar eso, antes de hacer ese método recursivo, lo que vamos a hacer es, fíjense, ¿dónde comienza el método main? Aquí, y termina en esta parte. Acá está indicando que termina ahí. Luego, a ver, en esta parte hay que mostrar al final la cantidad de directorios y archivos que tenemos. Y eso lo vamos a hacer aquí abajo. Fíjense, esto está todo dentro del método main. Entonces aquí afuera lo que vamos a mostrar un mensaje CISO y vamos a poner unos cuantos asteriscos para separar la ejecución de lo que queremos mostrar como salida al final, o sea, estos asteriscos. Y vamos a, aquí abajo vamos a poner CISO y vamos a poner la cantidad de archivos, dos puntos, y vamos a mostrar el contador con file, ¿sí? Y vamos a mostrar otro cartelito, la cantidad de directorios, dos puntos, y vamos a mostrar el contador de directorios, con directory. De esta forma estaríamos mostrando aquí los contadores. Lo único que nos falta es la función o método recursivo. Bien, obvio que aquí, ¿dónde lo voy a llamar? Aquí en esta parte que yo he pintado ahí. Bien, cerremos este método main un ratito. Fíjense, ahí está el método main. Ahora aquí vamos a crear un método recursivo. ¿Sí? Fíjense cómo lo creo. Voy a crear un public static y vamos a ponerle void, que devuelva uno o muchos valores. ¿Sí? Void recursivo se va a llamar, o con el nombre que ustedes quieran, ¿no? No hay ningún problema. Y aquí como parámetro, bueno, abro y cierro, y como parámetro le vamos a mandar una clase file, un archivo. ¿Sí? Un file es un archivo, que no, fíjense, y si no, fíjense en la anterior. ¿Dónde está un file? Acá yo uso un file. File prácticamente representa a un archivo de su lista de archivos. File es un archivo solo. ¿Estamos bien? Si ustedes quieren crear una lista de archivos, bueno, creen un vector de file. File representa solamente a un archivo. Entonces estoy pasando un archivo nada más.
analizar. Lo siguiente que hacemos es aquí adentro, vamos a crear file, vamos a crear una lista de archivos. Yo le puse archivos 2, igual, ¿sí? Y vamos a poner aquí, de este archivo que me pasaron, para que yo lo analice, punto list archivo, dice archivo, ahí está. Por eso no me aparece el método, archivo.list file. Listame todos los archivos que tenga y guardarlo en este vector, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer es un for. En este caso tenemos la variable i, lo vamos a poner variable j, ¿sí? Para que sea diferente, ahí está. Y aquí fíjense quién se va a recorrer, la lista de archivos, ¿sí? .length. Recorremos el vector, ¿sí? Dentro de esto, es prácticamente lo que estamos haciendo es esta parte. Esto, fíjense, ahí está, yo tenía archivos, bueno, era archivos se llamaba aquí, era una lista que no, sí, un vector. Y acá yo lo estoy llamando archivos 2, bueno, archivos 2 va aquí. Luego, ¿qué nos falta? Capturar cada uno de esos archivos, y como lo hacía con file. Y ponías un nombre, archivo le ponía aquí. Acá, ¿cómo lo vamos a poner? A ver. Le vamos a poner, para no confundir, file y archivo 2 si quiere. Ahí está, archivo 2. Pero es un único archivo de la lista. Entonces vamos a decir de la lista de archivos, vos, aquí, archivos 2, como es un vector en una posición en i, capturame un archivo de la lista y guárdalo aquí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿no? Pero no sería i, sería la variable j. Este for está trabajando con la variable j, ¿o no? Bien. Aquí el otro for que estaba acá arriba trabajaba con el i. Bien, para que lo distinga. Ahora lo siguiente que nos falta preguntar, si es un directory. Sí, vamos a preguntar si es un directorio o no es un directorio. Prácticamente estoy copiando esta parte. ¿Sí? Fíjense, yo lo voy a copiar y lo voy a poner aquí. Bien, lo he copiado. Pero acá tengan en cuenta que no es archivo, así sería archivo 2. Donde vean archivo, cambien por archivo 2. Acá sería archivo 2, archivo 2, archivo 2, archivo 2. Bien, y sería prácticamente lo mismo. A ver, aquí lo vamos a poner. Fíjense, doble flechita si quieren, para identificar que es un subdirectorio. Sí, después lo mismo, archivo, archivo, no hay ningún problema. Y aquí lo van a contar como un directorio más. Y aquí vamos a llamar al recursivo de vuelta. Bien, acá abajo tal cual lo mismo. Pero no se olviden que están trabajando no con archivo. Están trabajando con archivo 2. Con este que capturaron de la lista. Entonces van a poner archivo 2, archivo 2, archivo 2 y archivo 2. Nada más. Si quieren esto, le pongamos dos liñitas. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Para que se den cuenta que está llamando esta función recursiva. Borrar esto un poquito. Ahí está. Pero aquí, ¿qué va? ¿Qué es lo que va aquí? Va recursivo. ¿Quién es recursivo? Es esta función, este método. Entonces voy a poner recursivo, que se llame de vuelta. Y aquí como parámetro le voy a mandar ¿cuál es el archivo que estoy analizando? Archivo 2. Bueno, le mandas archivo 2, que se vuelva a analizar. En caso que es un directorio, que se vuelva a llamar a la misma función recursiva. ¿Estamos bien? Ahí está. Vuelve a llamar al mismo método si es un directorio, porque un directorio puede tener prácticamente adentro más contenido. Bien, aquí llama el recursivo. ¿Está bien? Ya tenemos creado prácticamente nuestro método recursivo.
que recurre al mismo método para ver si es un directorio y lo sigue recorriendo. Y lo sigue contando también. ¿Sí? ¿Por qué sigue contando? Si el contador está de manera global, lo puede contar. Si usted pone una variable de tipo global, prácticamente puede ser accedida tanto por este método main o tanto este método recursivo. No hay ningún problema. O sea, la pueden utilizar en cualquiera de los dos entornos. En el entorno del método main o en el entorno del método recursivo. Por tanto, si yo lo cuento aquí, obvio, esa modificación se va a mantener. ¿Sí? No importa quién lo llame, pero se va a mantener esa cuenta que yo hago. Sí, aquí estoy llamando al recursivo, pero ¿qué pasa? Aquí tenemos, sí, ¿qué nos falta? ¿Está contando también? Sí, aquí está contando el archivo. Aquí, recursivo. Aquí esta parte no está llamando al recursivo. Aquí vamos a poner, che, llámame a la función recursivo. Control espacio y acá dice que tengo que mandarle a alguien. ¿Quién sería? Mi archivo. De su lista le mando esta variable archivo. Este archivo que se vaya y se analice. Archivo, viene y llega aquí. Y prácticamente esto recorre ese archivo y ve lo que contiene ese archivo. ¿Sí? Archivo y lo guarda en archivo 2. Va a listar lo que tenga ese archivo que mandar. Y aquí vamos a preguntar, capturar uno de los archivos y vamos a preguntar si ese archivo es un directorio. Si es un directorio, vuelvo a llamar la misma función recursiva. En caso que no lo sea, prácticamente viene y lo cuenta como un archivo nada más. ¿Sí? Como un file. Y vuelve a la siguiente. Recorre el siguiente y dice, che, ¿es un file o un directory? Si es un directory, bien, vuelve a llamar la misma función. Pero si es un archivo, prácticamente lo cuenta como archivo nada más. Y sigue recorriendo así. ¿Ya? Por eso aquí yo estoy llamando al recursivo. Aquí hago la primera llamada al recursivo. Y este recursivo se va a terminar prácticamente cuando ya tenga el último archivo, digamos. El último file. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Archivos representa a la lista. O sea, ya sea, por ejemplo, puede ser toda esta mi lista. ¿Sí? Pero aquí en archivo yo voy a guardar cualquiera de estos, por ejemplo este. Este, acuérdense, puede ser una carpeta o puede ser un file. Aquí pregunto si es un directory o si es un file por aquí. ¿Se entiende? Y no confundan mucho. Archivo es prácticamente uno de los archivos de esa carpeta que estamos analizando. Aquí pregunto si es un directorio. Si es un directorio, llamo al recursivo y lo mando a analizar. Y acá lo recibe. De ese que estamos analizando, ese archivo, listamos lo que tiene adentro. Después capturamos uno por uno en esta variable y preguntamos nuevamente si es un archivo o un directorio, un file o un directory. Bien, si es un directory lo mando de vuelta y se vuelve a rellamar a la función. Bien, chicos, con esto más o menos tenemos ahí. Vamos a probar si funciona o no. Si vamos a limpiar un poco aquí. Clear. Bien, vamos a probarlo, vamos a ejecutar. Bien, primero veamos la carpeta que tiene, ¿no? Clase modelo es la clase principal, o sea, la directoria principal. Fíjense que tiene. Acá ya hay un archivo. Y acá adentro tiene un directorio donde hay dos archivos y una carpeta. Y esta carpeta tiene a la vez otra. ¿Estamos bien? Y bueno, ahí podemos ver. Contemos cuántos archivos hay. 1, 2, 3, 4 hay. ¿Cuántas carpetas? 1, 2. Sí, vamos a ver si esto nos cuenta o no nos cuenta. Fíjense, las carpetas aparecen como con flechitas, ¿que no? Ahí está. Esta es carpeta, facultad es carpeta, nueva es carpeta y los otros son todos archivos. Ahí están los tarea 1, 2, 3. ¿Sí? Son archivos y .txt también es un archivo. La cantidad de carpetas, 2. ¿Estamos bien? Cantidad de archivos, 4. Y la particularidad es que aparece tanto el tamaño y tanto la fecha última de modificado como la hora última de modificado. Fíjense, cada uno se hace carpeta o archivo ha aparecido con la fecha y hora
de la última modificación. Bien, está analizando la carpeta principal. Y estos son todo lo que contiene adentro. Bien chicos, más o menos se entendió, ¿sí? Si se confunden con archivo, pónganle F, no sé. Bien, pónganle el nombre que ustedes consideren, ¿sí? Pónganle F si quieren. No hay ningún problema. ¿Sí? Y esto vuelvo a repetir de vuelta. Aquí tienen una lista. ¿Sí? Esto es una lista de todo lo que tengan adentro. Y archivo es solamente un elemento de esa lista. ¿Bien? Y eso es lo que recibe el método recursivo. Y aquí como recibe ese elemento, lo volvemos a analizar y volvemos a listar todo lo que tiene. Y de ese nuevo vector vamos a capturar solamente uno. ¿Sí? Un elemento. Y así lo va haciendo recursivo. En este caso, si quieren, también nos pueden mostrar, si quieren, saquen el tamaño, si no te pedí el tamaño, así que los puedes sacar. La última hora de modificado también lo puedes sacar, no hay ningún problema. ¿Sí? Bien chicos, nos vemos en el próximo video, espero les haya servido, practiquen y bueno, suscríbanse a mi canal y voy a estar subiendo los siguientes videos. Nos vemos en un próximo video.